Queridos amigos, ¿cómo están? Desde el estado Guárico, Venezuela, les saludo en esta conversación en la que hoy estoy con Ricardo López Murphy. ¿Cómo estás, Ricardo? Un placer conversar contigo. Muy bien, un gusto igual para mí, Pedro. Bueno, para quienes no conocen aquí en Venezuela y en cualquier otra parte de la región que no sea de Argentina, Ricardo, él es bueno, economía, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, maestría en la Universidad de Chicago. Él pues ocupó distintos cargos en Argentina, ministro de Defensa, Infraestructura y Vivienda, Economía, también ha sido profesor universitario, investigador, consultor en distintas instituciones internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, fue presidente de la Red Liberal de América Latina, la RELIAL, y hoy es candidato a diputado en las elecciones parlamentarias que van a tener lugar en Argentina el próximo 14 de noviembre. Bueno, ya tú sabes, Ricardo, esto dura 15 minutos, es cronometrado, cuando estemos por los 13 minutos suena una alarma y así pues cumplimos el objetivo de la concisión. Yo quiero comenzar a conversar contigo, Ricardo, sobre frente a estos enormes desafíos que tenemos los liberales en América Latina, dado el avance que han tenido los grupos de izquierda, grupos criminales en los distintos países, pero también frente a las grandes oportunidades, porque algo que yo escucho mucho hoy, no solamente en Venezuela, sino en todos los países de la región, es la necesidad de parte de la gente de transformaciones profundas, de pasar de ese estado que todo lo rige a la gente en el centro. Sin embargo, en este contexto yo noto que los liberales apelamos poco a ese trabajo colaborativo entre países, es decir, la red quizás de unos años para acá se ha venido articulando, fortaleciendo. Comencemos conversando sobre esto, Ricardo. Sí, yo en realidad participé a lo largo de muchos años, estuve casi, no digo retirado, pero con menos actividad en la Argentina para concentrarme en toda Latinoamérica. Y ahí hice muchas visitas a Venezuela, cuando todavía no estaban las reglas más dictatoriales todavía. Lo hice mucho en Centroamérica, en Nicaragua, también ahí participé mucho en Bolivia, en momentos difíciles. Y he logrado una red de amigos, de conocidos, digamos, de esas épocas. Me conocí mucho con Marina Corino Machado, con otros dirigentes venezolanos, con la gente de SEDICE. Lo mismo ocurrió en toda Centroamérica. Una gran parte de los que están presos en Nicaragua son amigos míos y están presos porque eran candidatos frente a Ortega y Murillo. Eh, yo creo que cooperamos entre nosotros, pero más importante me parece el argumento que tú dijiste, que es el mundo de las oportunidades. Yo creo que estos regímenes, con sus características tribales, colectivistas, en algunos casos lisa y llanamente criminales y gangsteriles, el problema es que excluyen de poder aprovechar oportunidades monumentales que hay. Por ejemplo, ustedes, el tiempo del petróleo se está acabando y sin embargo, teniéndolo en cantidades inmensas, si yo no mal no recuerdo, tienen 300.000 millones de barriles, eso sería alrededor de 10.000 barriles por habitante, deberían vivir como un país rico, porque eso es casi $1.000.000 de capital, y sin embargo viven como los países más pobres de África. En Argentina, sin llegar a esos extremos, tenemos un globo de gas debajo del territorio, el precio del gas se ha multiplicado por 8 y no lo podemos sacar satisfactoriamente, o sea, no tenemos la crisis de Venezuela, pero no podemos utilizar el potencial de recursos porque estos regímenes son inhibidores de la inversión, son inhibidores de las nuevas tecnologías, son inhibidores de nuestra integración al mundo, son regímenes que nos aíslan, nos convierten, nos refugian como en una cueva de atraso y miseria. Creo yo que no solo tenemos que enfatizar la cooperación, sino también frente a nuestra gente la oportunidad perdida. Yo creo que el gran costo de estos regímenes no es solamente las atrocidades que han hecho, sino las oportunidades que nos han hecho perder, de un mundo que es muy
muy complementario a América del Sur, a una América del Sur muy llena de recursos, y en el caso de Venezuela tenía inmensos recursos humanos que lamentablemente se han ido yendo y escapando del país por, digamos, huyendo de ese hostigamiento permanente a la libertad de las personas. Sí, hablando concretamente, Ricardo, eres candidato a diputado en las próximas elecciones en Argentina el 14 de noviembre. ¿Qué es lo que está en juego el 14 de noviembre, no solamente para los argentinos, sino también para el resto de la región, tomando en cuenta que hoy, bueno, a mi Yo criterio, creo ser que diputado, sí. Yo creo que va a haber una derrota muy grande del oficialismo como la habría en Venezuela si la elección fuera libre, o en Nicaragua, es decir, o en Cuba. O sea, si la gente puede votar de verdad, sin temor, las derrotas serían... Y como acá va a poder votar bien, va a haber una derrota muy contundente del régimen, y esa derrota probablemente impida que lleve adelante una tarea como la que hizo un régimen similar en Venezuela. Yo creo que en ese sentido parte del mérito es la unidad de la oposición, que, que a mí me han criticado mucho por integrarme a una coalición muy grande, pero bueno, la unidad de la oposición va a permitir una derrota contundente del régimen, y eso yo creo que va a abrir espacio. Por supuesto, en el futuro va a haber diferencias entre nosotros, pero el fin del régimen crea un espacio formidable. Y en términos de su repercusión de esta derrota en Argentina, esta eventual derrota en Argentina, el resultado para la región, en términos de que estamos enfrentando una red de criminales. Yo creo que va a causar un gran impacto porque va a reflejar este problema de ineptitud y cuál va a ser la diferencia con otros países de la región, la transparencia del comicio. Si el comicio no fuera limpio, no se podría asegurar eso. Y yo creo que ese es un punto muy importante para el énfasis y para la salida. O sea, me da la sensación que la salida de toda esta terrible pesadilla que hemos vivido es liberar, y liberar la región necesita alguna chispa, algún mecanismo que genere el efecto catalítico, y ese efecto catalítico, creo yo, lo va a dar el resultado de las elecciones en Argentina. Ricardo, los venezolanos de hoy que estamos luchando por salir de este sistema mafioso que está en el poder y por luego enrumbarnos hacia un proceso de transformación profunda de la sociedad, vemos el ejemplo de Argentina. Y yo quiero hablar aquí concretamente del ejemplo de Macri, en el sentido de que Macri, o cuando los argentinos le dieron un voto, además contra la clase corrupta que representan los Kirchner, etcétera, los argentinos luego decidieron, después de que Macri no satisfizo esas necesidades o esa demanda de cambio profundo de los argentinos pues decidieron volver a los Kirchner, y hoy está nada más y nada menos que esta señora en el poder nuevamente. Y vemos nosotros los venezolanos esto como un gran sacudón en el sentido de la gran responsabilidad que tenemos cuando logremos salir del estado mafioso, porque, bueno, es dar respuestas a la demanda de transformación profunda que tienen los venezolanos, así como tienen los latinoamericanos en general. Y eso es lo que quiero que conversemos ahora, la necesidad que por lo menos yo en Venezuela, Alpo, pueblo de cambio. Yo creo que en el gobierno anterior no había primero, se ganó muy ajustadamente. Se ganó sin un diagnóstico adecuado, se ganó más por los enormes errores que cometió el gobierno que por los aciertos de la oposición. Se llegó sin un plan muy claro. Y me da la sensación que se desataron expectativas que no tenían nada que ver con las posibilidades objetivas de lo que se podía hacer. Entonces, esa, esa victoria fortuita, sin programa adecuado, con expectativas desatadas en un sentido, digamos, inflado, ¿no? Yo creo que con un gobierno más prudente,
con menos ambiciones, con más eficacia, difícilmente hubiera vuelto esta gente. Lo que pasa es que el exceso de optimismo, el endeudamiento, creó un clima donde si, al producirse una crisis de confianza, el ajuste que hubo que hacer fue tan severo que desvirtuó al gobierno. A mí me parece que no hay que crear expectativa equivocada, hay que explicarle a la gente la gravedad de las cosas y dar oportunidad, o sea, liberar los mercados, liberar al máximo. Eso me parece a mí que va a dar una enorme oportunidad de recuperación, sobre todo en una economía como la venezolana, y eso va a ser, digamos, la bandera principal. Creo que el deterioro de estos, digamos, 20 y pico de años del chavismo han sido feroces con el capital de Venezuela, con la infraestructura, con la productividad. Recuperar eso no va a ser fácil, y entonces no hay que, creo yo, fue el gran error de Macri, no hay que vender expectativas exageradas, porque después a uno lo juzgan en relación a las promesas, no en relación a lo que era factible. Y eso creo yo que fue un gran error, como a veces eh, cierto temor a implementar reformas, pero no fue ese el problema más grave. El problema más grave fue haber desatado expectativas que eran exageradas respecto a lo que uno podía hacer. Hay que acordarse que la oposición ganó después de perder en primera vuelta, o sea, y ganó ahí nomás. O sea, yo creo que hubo una acumulación de circunstancias que permitieron la victoria electoral, pero sin haber medido correctamente el problema. Sí, Ricardo, ya para cerrar, porque bueno, el tiempo no perdona, yo quiero que, bueno, tú eres un político, además de trayectoria, has ocupado cargos importantes por muchos años en tu país, y hoy es una paradoja, yo percibo un gran descontento de la gente hacia la política, la gente no quiere saber nada de política, no solamente en Venezuela, sino en muchos países de la región, pero paradójicamente yo también observo cómo se levanta una dirigencia política, una nueva dirigencia de jóvenes cometidos, además, que transforman nuestras sociedades con todos los riesgos, ¿no? Que eso implica en términos, incluso términos de vida humana. Un mensaje para todos esos jóvenes venezolanos, nicaragüenses, cubanos, colombianos, latinoamericanos, que estamos luchando por este sueño que es común. Yo creo que el mundo de la libertad es el mundo más congruente con la naturaleza humana. Trabajen por eso, ese sistema es el que ha permitido el respeto de los derechos civiles, la prosperidad, la vida pacífica, en fin, el desarrollo más pleno de la humanidad. Es una bandera quizás sin la épica de grandes conquistas, pero tiene la épica de rehacer el respeto al proyecto de vida de cada ser humano, el proyecto de convivir en paz y en libertad. Y la verdad es que cuando uno lo compara con las alternativas que hemos sufrido, ocurre como con la salud. Tú valoras la libertad y la salud cuando la has perdido. Y yo creo que lo más importante de todos nosotros es aprovechar cuando esté la libertad disponible para sentar sus bases, consolidarlas y de esa manera evitar el regreso de estas terribles pesadillas que nos han asolado. Bien, Ricardo, bueno, sonó la alarma, ya el tiempo se está cumpliendo. Yo voy a pasar a la última parte que yo llamo de la A a la J, que son 10 preguntas rápidas con respuesta de Adelante. una palabra, de una frase ya para ti. Ricardo López Murphy en 2 palabras. Bueno, un profesor, un investigador, si tú quieres un consultor que se ha dedicado a luchar por la libertad, por las instituciones democráticas, por la cultura de un gobierno pluralista. Alguien a quien admires, Ricardo. Yo he admirado siempre a Juan Bautista Alberdi, que fue el creador de nuestras instituciones y quizá uno de los más eficaces
defensores de la libertad en Latinoamérica. ¿Cambiarías algo de la cultura de tu país, si pudieras? Muchas cosas, sobre todo cambiaría toda esa permanente búsqueda de rentas a través del Estado que nos ha hecho una sociedad rentística y nos ha hecho tanto daño a la innovación y a la productividad. El 14 de noviembre. Ese día es un día muy decisivo. Si ocurre lo que yo espero, probablemente el proyecto hegemónico y totalitario esté muerto. ¿Tu principal propuesta para llevar al Congreso? En general es crear oportunidades de trabajo. Yo creo que la legislación argentina ha bloqueado muchas oportunidades de trabajo y a mí me parece que no hay cultura más edificante que ganarse el pan con el sudor de la frente. Los venezolanos en Argentina. Gente muy motivada, muy entusiasta, muy trabajadora, muy amable y muy simpática. Una prioridad para Iberoamérica hoy. Entender el riesgo que corremos con regímenes ligados al crimen organizado. Los empresarios. Eso es un elemento decisivo y vital de los sistemas democráticos. Sin eso no hay sistema democrático que funcione. El Estado. El Estado es un sujeto institucional que no puede faltar en ninguna sociedad para hacer las tareas que la sociedad civil no puede hacer espontáneamente, que no debe exceder el tamaño lógico porque a partir de allí se vuelve un ogro, se vuelve un elemento nocivo. Un Estado apropiado, ajustado a su realidad y que cumple las funciones básicas de asegurar la libertad, los derechos y la convivencia pacífica como la competencia, es un buen ingrediente del desarrollo. Cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Los tres sufren la terrible dictadura colectivista y espero yo que pronto encuentren una salida a esa enorme pesadilla. Pues Dios lo quiere y nosotros también. Ricardo, gracias por estos 15 minutos, por tu gentileza, por tu disposición, y reconforta mucho saber que en América Latina estamos luchando con gente pues como tú, gente clara y gente que ha decidido definitivamente seguir avanzando hasta convertir a nuestra región en una tierra de riqueza, de oportunidades. Te mando un fuerte abrazo a ti y gracias también a todas las personas que se conectaron. Gran saludo a todos ustedes y a Marina Corina en particular. Un gran abrazo. Un abrazo.